Bienvenidos al episodio 3 de los podcasts de este canal llamado Criterio 360. En el día de hoy vamos a desglosar el suplemento más estudiado de la historia, la creatina. Pero hoy no vamos a hablar solo de músculos. Vamos a ver por qué la ciencia lo considera una herramienta clave para el cerebro y la longevidad. Exactamente. Y lo que tenemos aquí es una base muy sólida, ¿eh? Hablamos de revisiones sistemáticas, metaanálisis y los consensos de las sociedades científicas más importantes del mundo. O sea, evidencia de primer nivel. La mejor que hay. La misión es clara: separar lo que dice la ciencia de verdad del ruido de las redes sociales, de esos mitos de gimnasio que se repiten una y otra vez. Y que no mueren nunca. Nunca. Y te aseguro que los hallazgos son, como mínimo, sorprendentes. Perfecto, pues empecemos por el principio, por la duda más fundamental. Cualquiera que ve ese bote de polvo blanco por primera vez piensa lo mismo. ¿Por qué debería consumir algo que parece, no sé, salido de un laboratorio? Claro. Un producto procesado, en lugar de obtener todo de la comida. Si no es un alimento natural, ¿cómo puedo estar seguro de que es inocuo? A mí honestamente me genera desconfianza. Es una duda totalmente lógica y de hecho es el punto de partida ideal. La palabra suplemento a veces nos lleva a pensar en algo artificial, casi como un fármaco. Ajá. Pero en el caso de la creatina, esa percepción es incorrecta. No es una sustancia extraña, es un compuesto orgánico nitrogenado 100% natural, que de hecho nuestro propio cuerpo produce. Espera, un momento. ¿Mi propio cuerpo la fabrica? Cada día de tu vida. ¿Y por qué no se habla más de eso? Siempre se presenta como algo que compras en una tienda. Porque es un proceso biológico tan fundamental que lo damos por sentado. Cada día, en el hígado, los riñones, el páncreas. En varios órganos. Sí, tu cuerpo está trabajando combinando 3 aminoácidos, glicina, arginina y metionina, para sintetizar alrededor de 1 o 2 gramos de creatina. Es un componente endógeno, tan nuestro como el colesterol, digamos. No es algo ajeno. De acuerdo. Eso ya cambia bastante la perspectiva. No es un químico extraño, es algo que mi cuerpo ya sabe cómo hacer y usar. Pero entonces la pregunta es obvia. Claro. Si mi cuerpo ya la produce, ¿para qué necesito más? ¿No es suficiente con lo que fabrico y con lo que como? Aquí es donde la conversación se pone interesante y entramos en la bioenergética. Imagina que cada una de tus células, ya sea en un músculo o en el cerebro, es como una pequeña fábrica. Vale. Y necesita energía para funcionar. La moneda de cambio universal para esa energía, la que se usa para cualquier trabajo inmediato, se llama ATP, trifosfato de adenosina. El combustible para el ahora mismo. Como el botón de turbo en un coche, ¿no? Lo usas y se gasta al instante. Es la analogía perfecta. Lo usas y se agota en apenas unos segundos de esfuerzo máximo, como al levantar un peso pesado o en un sprint. Y ahí está el problema. Las reservas de ATP son minúsculas. Muy pequeñas. El cuerpo necesita una forma de regenerarlo a una velocidad vertiginosa para poder continuar. Y supongo que ahí es donde entra la creatina. Ahí se convierte en la heroína de la historia. El 95% de la creatina que tenemos en el cuerpo se almacena en los músculos. Pero no está ahí esperando sin más. Se convierte en algo llamado fosfocreatina. Fosfocreatina. Piensa en ella como una batería de respaldo de altísima velocidad. Cuando el ATP se gasta y se convierte en ADP. La batería gastada. Exacto, el difosfato de adenosina. Pues la fosfocreatina le dona su grupo fosfato y lo recicla instantáneamente de nuevo en ATP. O sea, es como tener un cargador portátil para la batería principal, pero uno que la pone al 100% en un parpadeo, una y otra vez. Exactamente. Es un buffer, un amortiguador energético. Permite mantener un alto nivel de potencia durante más tiempo porque regenera la energía inmediata a una velocidad que ningún otro sistema metabólico del cuerpo puede igualar. Entendido. La lógica es impecable, pero vuelvo a mi escepticismo inicial. Si como carne, pescado, ¿de verdad no puedo conseguir suficiente con la dieta? No me gusta la idea de depender de un polvo. Una dieta omnívora promedio, que incluya carne y pescado regularmente, te va a aportar entre 1 y 2 gramos de creatina al día. ¿1 o 2 gramos? Ahora, pongámoslo en perspectiva. Para obtener solo 2 gramos de creatina, necesitarías comer aproximadamente 1 libra, casi medio kilo de carne de res cruda. Espera, ¿cruda? Sí,
porque al cocinarla, parte de la creatina se degrada. Así que para llegar a la dosis de rendimiento estándar que se usa en los estudios, que son entre 3 y 5 gramos diarios, Los números se vuelven imposibles. absurdos. Tendrás que comer más de 1 kilo de carne al día. Sería una proeza logística, calórica, económica y probablemente no muy saludable a largo plazo. Vale, visto así es prácticamente imposible. Y eso sin contar a la gente que no come carne. Exacto. Para las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, la ingesta de creatina es prácticamente cero. Sus cuerpos la siguen produciendo, claro, pero sus reservas están significativamente más bajas. Mucho más bajas. Por eso, en estos casos, la suplementación no es solo una optimización, es una forma de normalizar los depósitos de esta molécula tan crucial. Ok, la parte muscular y energética me queda clarísima. Tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora entramos en el terreno que me genera más escepticismo. La idea de que este suplemento de gimnasio me puede ayudar a estudiar, a concentrarme Ajá. o a rendir mejor en la oficina. Perdona, pero suena una estrategia de marketing fantástica para ampliar el mercado. Es la reacción natural, porque durante décadas solo se ha hablado de ella en un contexto de rendimiento físico. Pero la ciencia es sólida y la lógica es exactamente lo mismo que acabamos de ver. A ver, Pensemos en el cerebro. Es un órgano que solo representa el 2% de nuestro peso corporal, pero consume una cantidad desproporcionada de energía, cerca del 20%, ¿no? casi el 20% del total del cuerpo. Es una máquina metabólicamente muy, muy activa. Es una verdadera central nuclear energética. Vale. Y al igual que un músculo en un sprint, el cerebro depende críticamente de ese mismo sistema de regeneración rápida de ATP, el de la fosfocreatina. Para funcionar bien bajo presión, supongo. Especialmente bajo presión. Cuando te suplementas, no solo llenas los depósitos de tus músculos, también estás aumentando las reservas de fosfocreatina en tu cerebro. Estás creando una reserva energética neuronal, por así decirlo. Precisamente. Y esa reserva extra se vuelve fundamental en situaciones de alto estrés metabólico cerebral. Y esto no es algo abstracto, es la vida cotidiana. Una larga jornada de trabajo, prepararse para un examen o algo tan común como una noche de mal sueño. Espera, eso es increíble. ¿Me estás diciendo que podría ayudar a compensar los efectos de no dormir bien? Pues la evidencia apunta en esa dirección. Eso no es un suplemento de gimnasio, eso es un superpoder para la vida moderna. Hay un estudio muy revelador de 2024, publicado en Scientific Reports, que demostró justo eso. Una sola dosis alta de creatina fue capaz de mejorar el rendimiento cognitivo en personas que sufrían fatiga por falta de sueño. ¡Wow! Y no es un hallazgo aislado. Un gran metaanálisis, también de 2024, revisó múltiples estudios y concluyó que la suplementación mejora de forma significativa la memoria, la velocidad de procesamiento y la atención. ¿Pero el efecto es igual para todos o hay gente que lo nota más? Es una pregunta clave. El efecto es más pronunciado en quienes tienen niveles basales más bajos. Ya mencionamos a los vegetarianos y veganos. Claro. Pero otro grupo muy importante son los adultos mayores. Con la edad, los niveles de creatina en el cerebro tienden a disminuir de forma natural. Por eso se está investigando muy seriamente su potencial para ralentizar el deterioro cognitivo. Entiendo. Incluso se explora como terapia coadyuvante en la depresión, con la hipótesis de que mejorar la bioenergética cerebral puede aliviar algunos síntomas. Vale, los beneficios son convincentes, pero es imposible ignorar la cantidad de advertencias que circulan. Y la primera, la que frena a muchísima gente, es el miedo a quedarse calvo. El gran mito. En TikTok, en foros de Internet, se da casi por hecho. ¿De dónde sale una afirmación tan contundente? Esa afirmación tan contundente se apoya en realidad en una base increíblemente frágil. Todo el mito nace de un único estudio. Uno. Un solo estudio. Y realizado en un grupo pequeño de jugadores de rugby. O sea, un grupo súper específico. Ya empezamos mal. ¿Y qué encontró exactamente? Observó un aumento en los niveles de una hormona llamada dihidrotestosterona, o DHT, que está vinculada a la calvicie. Y ahí se quedó la historia para el público. Pero seguro hay más detalles. Se omiten los detalles cruciales. Primero, aunque los niveles de DHT subieron, siempre se mantuvieron dentro del rango fisiológico normal. Y segundo, y esto es lo más importante, el estudio ni siquiera midió la caída del cabello,
solo midió un marcador. Es decir, se asumió una conexión que nunca se probó en ese estudio. Exactamente. Y el clavo final en el ataúd de este mito es que en más de 15 años, ese hallazgo jamás ha sido replicado. Al contrario, Hay estudios que dicen lo opuesto. hay un ensayo clínico controlado aleatorizado de 2025, el estándar de oro, que no encontró absolutamente ninguna diferencia en los niveles de DHT, testosterona o en la salud del folículo piloso. La conclusión de la revisión de 2021 del Journal of the International Society of Sports Nutrition es tajante. La evidencia no apoya que la creatina cause pérdida de cabello. De acuerdo. Lo de la calvicie parece un mito con pies de barro. Pero el tema de los riñones sí me parece más serio. La creatina eleva la creatinina en los análisis, y eso, para cualquier médico, es una bandera roja. Es la confusión más común y potencialmente la más peligrosa si no se entiende bien. Es un hecho. La suplementación con creatina eleva los niveles de creatinina en sangre, Ajá. pero es fundamental entender por qué. La creatinina no es más que un subproducto metabólico de la creatina. Si aumentas la cantidad total de creatina en tu cuerpo, es inevitable que su producto de desecho también aumente. Entiendo. El problema no es la creatinina en sí, sino cómo la interpretamos. Exacto. Los médicos usan la creatinina como un marcador indirecto para estimar cómo funcionan los riñones. La fórmula asume que tus niveles de creatina son estables. Al suplementarte, rompes esa premisa y el análisis puede dar un falso positivo. Ah, o sea que el marcador está contaminado, por así decirlo. No es que los riñones fallen. Justo. El marcador está artificialmente elevado por el suplemento. Y la evidencia a largo plazo es abrumadora en individuos sanos. Tenemos más de 30 años de investigación, estudios de hasta 5 años que no han encontrado ningún daño renal. ¿Incluso en poblaciones de riesgo? Incluso se ha estudiado en gente con diabetes tipo 2 sin efectos adversos. Obviamente, si alguien tiene una enfermedad renal ya diagnosticada, la conversación es con su nefrólogo. Pero para la población general, el perfil de seguridad es altísimo. Bien. Y para cerrar el ping-pong de mitos, la queja clásica de la retención de líquidos, la famosa hinchazón. Te tomas esto y te conviertes en un globo de agua. Este mito tiene una base de verdad, pero está mal interpretada. Sí, la creatina aumenta la retención de agua. La pregunta clave es, ¿Dónde va esa agua? no es el agua subcutánea, la que se acumula bajo la piel y te da ese aspecto blando. Es agua intracelular. Ah, o sea que el agua va dentro de la célula muscular, no a la barriga o a la cara. Es una diferencia fundamental. Es toda la diferencia. La creatina es una molécula que al entrar en el músculo arrastra agua consigo. Este fenómeno, que se llama hinchazón celular, lejos de ser negativo, se considera una señal anabólica. Es un estímulo que puede de hecho mejorar la síntesis de proteínas. O sea, hasta puede ser beneficioso para el crecimiento muscular. Exacto. No es el edema que asociamos con problemas de salud. Hemos desmontado los mitos principales, y ahora el panorama se ve muy diferente. Ya no parece solo una herramienta para el gimnasio. Me hace pensar en el largo plazo, en cómo envejecemos. Y es ahí donde se encuentran algunas de las aplicaciones más prometedoras y menos conocidas. A medida que envejecemos, todos nos enfrentamos a la sarcopenia. La pérdida de masa muscular y de fuerza. Esa pérdida progresiva e involuntaria. Y no es una cuestión estética, es un predictor directo de caídas, de fracturas, de pérdida de independencia. ¿Y la creatina puede frenar eso? No por sí sola. La palabra clave aquí es sinergia. La creatina, combinada con entrenamiento de fuerza, es una de las estrategias más efectivas para combatir la sarcopenia. El ejercicio da el estímulo. Y la creatina da la energía para que esa adaptación sea más eficiente. Exacto. Optimizas todo el proceso. ¿Y qué hay de los huesos? La osteoporosis es una preocupación enorme, sobre todo para las mujeres. La evidencia en salud ósea es más reciente, pero muy interesante. Hay un estudio destacable de 2 años en mujeres posmenopáusicas. Lo que encontraron fue fascinante. Aunque no aumentó la densidad mineral ósea general. Lo que se mide siempre. Sí, lo que solemos medir. Pero sí mejoró las propiedades geométricas del fémur. Propiedades geométricas. Suena complicado.
Significa que la estructura del hueso se hizo más fuerte, más resistente a la flexión y la compresión. Piensa en la diferencia entre una viga hueca y una maciza. Es un predictor de una mayor resistencia a las fracturas, incluso si la densidad no cambia. Es una forma totalmente nueva de pensar en la salud ósea. Y ya que mencionas a las mujeres, parece que hay consideraciones especiales para ellas que hemos ignorado mucho tiempo. Durante demasiado tiempo. Hay un dato que lo cambia todo. Las mujeres, de forma natural, tienen entre un 70 y un 80% menos de reservas de creatina endógena que los hombres. Es una diferencia brutal. Eso debería estar en el titular de cualquier artículo sobre el tema. Debería. Se debe a factores biológicos y hormonales. Además, las grandes fluctuaciones hormonales de una mujer, el ciclo menstrual, el posparto, la perimenopausia, afectan directamente al metabolismo de la creatina, crear la fatiga o esa niebla mental premenstrual. Y, por supuesto, se vuelve especialmente relevante después de la menopausia para preservar ese músculo y ese hueso que están en mayor riesgo. Con todos estos datos sobre la mesa, la cognición, la lucha contra la sarcopenia, la salud ósea, los beneficios para las mujeres, me lleva a una pregunta final, casi filosófica. ¿No estaremos enfocando mal la creatina? ¿A qué te refieres? ¿Deberíamos dejar de verla como un suplemento deportivo y empezar a considerarla casi como un nutriente fundamental para la longevidad, al nivel de la vitamina D, por ejemplo? Es una pregunta excelente, y creo que ese es exactamente hacia donde se dirige la conversación científica. Si analizas las piezas, un perfil de seguridad excepcionalmente alto, un coste muy bajo que la hace accesible, y unos beneficios que abordan los mayores desafíos de una población que envejece. Como la fragilidad y el deterioro cognitivo. El potencial es gigantesco. Entonces, ya no es solo para el atleta que busca un 1% extra de rendimiento. Para nada. Es un modulador de la energía celular. Apoya la función de los dos tejidos que más definen nuestra calidad de vida a lo largo de los años, el músculo y el cerebro. La conversación está transitando de cómo puedo levantar más peso a cómo puedo mantener mi funcionalidad y mi agudeza mental durante más tiempo. Y en esa conversación, la creatina parece tener un papel protagonista. Está en primera fila, sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis y gracias por escuchar el podcast de Criterio 360. Nos vemos en el próximo episodio.